ponemos al día toda la vida con nuestra amiga Daisy Quiles. Ya está aquí con nosotros en los estudios. Daisy, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en Muy este bien. weekend de Labor Day? Labor Day. Sí. Eso es. Súper. Estamos haciendo honor al día trabajando. Claro. ¿Verdad? Gloria a Dios, pues gracias nuevamente por tenerme aquí. Qué bueno. Para celebrar la vida. Y el tema de hoy que traigo realmente es un tema bien básico, pero a veces es necesario volver a las partes básicas de la razón por la que somos pro vida. Y nosotros como cristianos somos pro vida porque la Biblia es clara acerca de la vida dentro del vientre. Así que queremos hablar un poquito de eso y cómo la iglesia tiene que levantarse, y no solamente eso, el pueblo de Puerto Rico tiene que levantarse para proteger al niño por nacer y dejar de ver el aborto como simplemente una cosa que pasa extrañamente, un pequeño detalle que uno considera quizás cuando va a votar en las elecciones, pero algo que estamos con lo que estamos comprometidos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y donde todos los que se llamen cristianos tienen que formar parte, Yes. ¿verdad? Pero, ¿por qué yo digo esto? Y porque yo soy parte activa de tratar de traer cambio en cuanto al aborto en Puerto Rico y el mundo entero. Bueno, la razón por la que yo estoy aquí es por la palabra de Dios. No es más nada. ¿Ok? Si la palabra de Dios no defendiera al no nacido, yo no estaría defendiendo al no nacido. Vamos a hablar claro. Yo no voy a hacer absolutamente nada que no está en la palabra de Dios porque yo soy hija de Dios y yo soy cristiana. ¿Verdad? Así que vamos ahora a enfocarnos, casi siempre que traigo temas, los traemos de una forma un poquito más secular para poder darle argumentación a los diferentes argumentos que se usan en contra del aborto. Pero hoy vamos a la palabra de Dios. Y en eso es que nos vamos a enfocar el día de hoy. Muy bien. Así que antes de empezar quisiera hablar un poquito de Toda la Vida. Toda la Vida PR, pueden ir a Toda la Vida PR en Instagram, Facebook, Twitter, even Pinterest. Así que pueden ir a todas partes, encontrar a Toda la Vida PR, Toda la Vida PR. Y nosotros somos una organización que celebra la vida desde la concepción hasta la muerte natural y afirmamos que la vida humana es única, preciosa, sagrada y digna Amén. de protección. Amén. Amén. Estamos de acuerdo. Amén. Entonces, nuestra misión es transformar la cultura a una que celebre y afirme la vida humana, comunicando con claridad que el aborto, la eutanasia, la eugenesia y toda ideología que atente en contra de la vida de un ser humano es una maldad inconcebible. Y para eso estamos, así que si tu iglesia le gustaría hacer un grupo, ahora mismo estamos haciendo grupos educativos por medio de Zoom. Y lo que hacemos son pequeños grupos, ¿verdad? De 10 personas, etcétera, de grupos de iglesias, organizaciones, ministerios de mujeres, etcétera, que quieran educarse en todas las áreas de lo que es el aborto, que es la eugenesia, que es la eutanasia, que es el aborto, que es el síndrome posaborto para mujeres y hombres que han experimentado un aborto en el pasado, ¿verdad? O han sido partícipes de un aborto en el pasado. Y vamos a estar dando esta educación que ya estamos dando a diferentes grupos y iglesias totalmente gratuito. Todo lo que nosotros hacemos es 100% gratuito para educar a la iglesia y darle las herramientas que necesita para poder levantarse por el no nacido. Así que vamos a continuar y vamos a hablar de la palabra de Dios y por qué nosotros somos pro vida. Vamos a comenzar con esta palabra que todo el mundo conoce en Salmo 139, 13 al 15, que dice: no estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Wow. Amén, amén. ¿Quién nos hizo? Fue el Señor el que nos creó. Él es el dador de la vida y el único que tiene la potestad de quitarla. Cuando estamos en esta vida, nuestro trabajo es siempre preservar la vida. Y cuando Dios decide llevársela, pues amén, en gloria a Dios. Pero si no es Dios, no hay nadie, sea por asesinato, por matanza, por aborto, por eutanasia, como lo quieran llamar, la muerte solamente debe estar en las manos del Señor y Amén. nunca de nuestras manos. Amén. Así es. Otro versículo que habla de esto es Jeremías 1, del 4 al 5, y dice:
Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Amén. ¿Qué dice ese versículo? Dice que el niño por nacer tiene propósito delante de Dios. Amén. No solamente eso, la palabra de Dios dice que Dios conoció a Jeremías, tenía una relación con ese profeta desde el vientre de su madre. Amén. Así que cada vez que las personas dicen, no, pero eso es un feto, no es un ser humano. Mira, la palabra feto significa cría. Es lo que significa. O sea, la palabra feto no significa no humano, significa cría. ¿Ok? Es lo único que significa. Así que cuando la gente diga feto, y feto es simplemente uno de los diferentes estados del ser humano. Cuando eres pequeño, eres infante, luego eres teenager o ¿verdad? Adolescente, después eres adulto, después eres anciano. Pues una de esas partes es eres feto, eres una cría en el vientre. Eso es todo. Así que eso no es un argumento para no poder ¿verdad? Defender la vida del no nacido. Quiero compartir con ustedes en Lucas 1, 41 al 44. Y este versículo a mí me llena de gozo. Y dice, y bueno, vamos a comenzar aquí. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora bien, recuerden que estas palabras que está diciendo Elizabeth, ella lo está diciendo bajo la influencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo hablando y declarando estas palabras. Y el bebé reaccionó a la presencia del Espíritu Santo. Exacto. El bebé fue lleno del Espíritu Santo también, estaba saltando en el vientre porque reconoció que entraba en la presencia ¿de quién? De María. No creo. El Espíritu Santo continúa, ¿verdad? Por medio de Elizabeth y dice, ¿por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Ahora bien, aquí dice, la madre de mi Señor. Oye, pero Cristo era un feto, un embrión en el vientre. Porque ella lo llama mi Señor. ¿Será porque es el mismo dentro del vientre o fuera del vientre? Amén. Porque Cristo era nuestro Señor dentro del vientre. Amén. Inclusive Jesucristo estando en el vientre de María, Elizabeth se coloca bajo su autoridad y dice la madre de mi Señor. No, la madre del bebé que será el Señor. No. De mi Señor, aleluya. Si Cristo es considerado el Señor, ¿sabes qué? Que aquel que Dios va a llamar a ser pastor es considerado desde el vientre un pastor. Amén. Porque ya Dios tiene propósito. Nos habla de identidad en el vientre. Aleluya. Wow, aleluya. de propósito. Amén. Amén. El que diga que la Biblia no está lleno de representar la claridad de por qué Dios se levanta por la vida está mal. Y por qué los cristianos deben tomar esto como algo serio. Porque la Biblia dice que el niño en el vientre, y no estamos hablando de la ciencia también lo confirma, pero la palabra dice que él es un ser humano y nosotros no debemos ver un niño fuera del vientre siendo asesinado como algo más importante que un aborto. Porque los dos son un niño siendo asesinado. Pero hoy día, si viene un loco por ahí, va por una escuela pública y empieza a dispararle a los niños, como ha pasado en Estados Unidos, cualquiera de nosotros daríamos nuestra vida para meternos ahí a rescatar a esos niños. Oye, ¿y las clínicas de aborto en Puerto Rico? ¿Dónde está la iglesia? Amén. ¿Dónde está la iglesia? Están matando niños. Levántate, iglesia. Mi número es el 787-690-1135, 787-690-1135. Me pueden encontrar en Facebook,
Instagram, en Toda la Vida PR, Toda la Vida PR. Iglesia, nosotros te podemos educar y te podemos dar las herramientas para que tú te puedas parar con seguridad y saber qué dice la palabra y por qué pararte ahí. Así que miren este versículo en Deuteronomios 30:19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. 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 ¿Qué más claro está eso en el aborto? Si escoges la vida, definitivamente vivirás tú y tu descendencia. Amén. Literal. La forma, yo creo que más literal de aplicar este versículo, hay muchas formas espirituales, pero literalmente escoger la vida. Mira, cuando el aborto termina con un ser humano, está terminando con generaciones. No solamente una vida, que lo vale todo, no tiene precio, pero está terminando con generaciones, con nietos y bisnietos. Amén. Amén. Y esto es algo bien, o sea, estamos hablando de quizás el gozo Daisy, de una familia. hoy nosotros pretendemos con el uso de mascarilla proteger la vida humana de los nacidos. Pero parte de la contradicción de esta sociedad es que exigimos uso de mascarilla. De hecho, un dueño de una finca en Morovi lo están amenazando con las multas más altas por una actividad que se dio allí sin mascarilla, pero nos hacemos de la vista larga con los que no necesitan una mascarilla porque están en el vientre de mamá, pero permitimos que los maten. Que los maten. Y no estamos hablando solamente, si hablamos del virus, ¿verdad? De que vamos a ponernos una mascarilla porque puede haber la posibilidad de que quizás lo contraiga. Y dentro de contraerlo puede haber la posibilidad de que te mueras. No, el aborto va directamente al asesinato. Que no se trata de proteger a nadie. Porque, ay no, pero las mamás que están malitas de la salud y ¿verdad? Hay que hacerle un aborto para que sobreviva. Eso es una mentira. Ningún aborto es necesario para poder proteger la vida de una madre. Lo que se hace en ese caso, cuando una mamá quizás tiene una alta presión, tenemos una amiguita por la que estamos orando, que tiene alta presión, etcétera, y lo que se hace es una cesárea de 30 minutos. ¿Tú sabes cuánto dura un aborto en el tercer trimestre cuando realmente se presentan las complicaciones? Ese aborto duraría de 2 a 3 días. Wow. Porque recuérdate que la meta es un bebé muerto, ¿viste? Lo que tenemos que hacer primero, lo que ellos hacen, no nosotros, ¿verdad? Es coger por medio de ultrasonido, buscar dónde está el corazón de ese bebé y la cabecita de ese bebé, inyectarle veneno para que muera, ¿verdad? Pero entonces la mamá tiene que irse otra vez a su casa y viene al otro día para ver si el bebé todavía está vivo, porque si está vivo todavía, pues todavía no se puede hacer el aborto, porque hay que matarlo. La meta del aborto siempre es un bebé muerto. Y si nace vivo, hay leyes en ciertos países que establecen que lo tienen que matar, lo tienen que asfixiar. Bueno, echarlo a casi la siempre lo basura. que dicen es no ofrecerle ningún servicio médico. Se deja morir. Morir, porque Dios como ya mío. tiene tanto veneno en el cuerpo y es tan pequeño, necesita Se va a nutrirse. quedar. Lo que le quedan son unas horas de vida, los ponen en un cuarto con los desperdicios médicos hasta que muera. Qué ¿verdad? cosa más cruel. Y eso se ha documentado también en Puerto Rico. Wow. Así que eso tenemos que darnos cuenta. Pues vamos a suponer, ¿verdad?, que el bebé no se murió con esa primera inyección. Van luego a hacerle el ultrasonido al otro día. Y si todavía hay un corazón latiente, pues tenemos que poner más veneno al corazón del bebé. Y la mamá vuelve al próximo día. Después de que identifican el bebé está muerto, entonces ahora hay que empezar a dilatar a esa mamá para que pueda dar parto a un bebé muerto que lo asesinaron adrede, ¿ok? Para entonces, ¿verdad?, sacarlo. Wow. Eso es un aborto. Eso salva la vida de una mamá. Esperas 3 días si tú tienes alta presión. 2 días, 3 días. No. Vamos a tratar de salvar a los 30 minutos, una cesárea. Sale ese bebé, lo ponemos, ¿verdad?, para que reciba ayuda médica y esperanzados y orando para que pueda sobrevivir. Y ya la mamá prácticamente, si es hipertensión causada por el embarazo, es sanada en el minuto que ese bebé sale. No dejes que te engañen. El aborto no es necesario para salvar la vida de nadie. Dicen, ¿y las pacientes de cáncer?
Mira, si ella tiene paciente, se tiene que hacer un tratamiento. Mira, ¿sabes lo que se hace? Se hace el tratamiento de cáncer. No hay que matar aquí a ningún bebé. Ahora, si el tratamiento de cáncer mata al bebé, eso es otra cosa. Eso no fue a propósito, ¿verdad? Pero no mates al bebé. Vamos a ver si Dios le da la oportunidad de vivir. Empieza tus tratamientos de cáncer si es necesario. La gran mayoría de las veces en los tratamientos de cáncer se pueden hacer tratamientos que ni le hacen daño al bebé y esperan a que el bebé salga para poder empezar los tratamientos reales y más fuertes, ¿verdad? Esto no es razón para hacer un aborto. No hay razón para poner la vida de la madre y la de el bebé para escoger. Eso son en las películas de Hollywood. Eso no es en la vida real. Me encantó las evidencias bíblicas que utilizaste hoy, poderosa, una revelación poderosa, y tenía ardiendo en mi corazón, hace rato lo estoy buscando, de Nazaret saldrá algo bueno. ¿Saldrá algo bueno de ahí? Se preguntaron algunos, no sabes a quién estás matando, o sea, independientemente, salga como salga, pero no sabes qué propósito tiene ese bebé, solo lo conoce Dios. Nadie tiene derecho a decidir sobre el propósito y la misión de una vida. Exacto, voy a compartir un par de versículos más. En Gálatas 1:15. Estamos hablando del apóstol Pablo, el que nos dio todas esas cartas maravillosas, muchas de ellas que regulan, ¿verdad?, el servicio de culto en la iglesia, teología, etcétera. ¿Verdad? Es uno de los padres de la iglesia, el apóstol Pablo. Y él dijo, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. Amén. Desde el vientre. Ok, pero vamos a hablar claro. ¿Qué hizo Pablo antes de venir a Cristo? Él no mataba a cristianos. Él mataba a cristianos, pero él dice que él lo apartó desde el vientre materno. Pero por parte de esa vida, él no estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Así que tampoco podemos juzgar, ¿verdad? Ay, no, pero mira, ese nene, mira lo que terrible es, teenager, la mamá lo hubiera abortado mejor. No. Escúchame, Dios sabe el propósito que Él tiene con cada vida. ¿Sabes qué? Que Él a todos nos sacó de algún lodo. O sea, quizás tu lodo para ti se ve más bonito que el mío, pero es lodo. Exacto. Ok, sin Cristo y su sangre no somos nada. ¿Y sabes qué? Que esa vida el Señor la puede redimir, hacer cosas grandes. Y ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es siempre declarar vida. Tú estás enfermo ahora mismo, tú declaras vida. Tú peleas por la vida. Tú crees que tú puedes ser sano. Tu meta no es decir, ay, me voy a morir, mejor ni oro. No. Tú ora con fe. La palabra la tiene Dios. Amén. Pero nosotros declaramos vida. Voy a terminar con esto. Es Salmo 22, versículo 9, que dice, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. Salmo 22, 9, el rey David también habló de cómo Dios fue el que lo escogió y lo conoció desde el vientre de su madre. Amén. Así que quiero a todo el mundo, ¿verdad?, poder dejarles saber, hay razones bíblicas para que tú te levantes. No solamente eso, la iglesia de Cristo deberían ser los pies y las manos de Cristo el día de hoy. Y levantarnos. Las clínicas de abortos no deberían tener ni un solo día donde están en negocio y están abiertos, donde no haya una iglesia al frente de esa clínica peleando por la vida, porque estos son niños que están siendo asesinados injustamente. Así que vamos a levantarnos, iglesias, vamos a ser obedientes cuando la Biblia dice que rescatemos a aquellos que van con paso vacilante hacia la muerte. Vamos a ser obedientes y a levantarnos por la vida. ¿A qué número llaman, Daisy? Los que quieren ser voluntarios. Claro que sí, 787-690-1135, 787-690-1135 y claro, vayan a Toda la Vida PR en todos los medios sociales. Muchas gracias. Te bendigo con toda bendición, sierva del Señor. Agradezco este tiempo que tú sacas para crear esta conciencia porque tu pasión por esto nos impacta y nos ministra. Yo sé que los oyentes se sienten de la misma manera. Así que bendigo el trabajo que tu equipo hace, que tú haces
y nosotros aquí estaremos siempre, de verdad, dispuestos a hacer plataforma para que este mensaje siga llegando. Amén, gracias. Bendiciones, a todos. así es. Daisy Quiles, Muchas gracias. en Ruta por Nueva Vida 97.7, toda la vida.